Sentarse, por favor. Yo quiero continuar hablando un poco sobre los beneficios de morir, y solo a manera de perspectiva, por algunos que tal vez no oyeron cuando yo hablé de esto, yo expliqué que al morir la perspectiva de las personas va a cambiar definitivamente. Eso ya lo explicamos, solo quiero hacer un pequeño resumen a manera de introducción. En el caso de la Biblia se muestra de gente que murió y cuando resucitó su perspectiva de las cosas había cambiado. Por ejemplo, dice que Jonás desde el Hades, desde el Seol, clamó al Señor. El Seol en la Biblia es el hebreo equivalente a Hades, que es región de los muertos. Seol en hebreo, Hades en griego, es región de los muertos. Entonces Jonás, la Biblia no dice así específicamente que Jonás haya muerto, pero si clamó desde el Seol, y el Seol es la región de los muertos, ¿qué podríamos pensar? Entonces clama en la región de los muertos y cuando sale de ahí, sale dispuesto a hacer la voluntad de Dios. A donde tú digas, Señor, lo que tú quieras. Entonces hace a un lado sus planes y pone delante de él el plan del Señor. Vemos a un Lázaro que después de que resucita, uno lo ve sentado a la mesa. Antes de que Lázaro muriera y resucitara, la Biblia no lo menciona sentado a la mesa. Lo menciona hasta que había muerto y había resucitado. Entonces ya aparece sentado a la mesa. Pareciera que no le daba la importancia antes de morir y resucitar. Entonces, en la muerte hay un cambio de perspectiva. Hay una forma diferente de ver las cosas, hermano. Hoy es Santa Cena y por eso nos recordamos de que el pan representa su muerte y el vino representa su resurrección. Por eso cuando participamos, hermano, de la Santa Cena, debemos de recordarnos que hemos sido llamados a morir con Cristo y a resucitar con Cristo. Pero cuando morimos, entonces morimos a lo nuestro, y cuando resucitamos, resucitamos a lo de Él. Si ese es el propósito de la Santa Cena. El propósito de la Santa Cena no es que la tomen perfectos, porque si tuvieran que tomar la Santa Cena perfectos, ninguno participaríamos, hermano. Yo fuera el primero que le diría, yo no participo, porque nadie puede participar de esa manera. La Biblia dice, hermano, que el acercarnos, por ejemplo, ¿cómo se acercó Mefiboset cuando se acercó? Se acercó cojo. Se acercó a la mesa del rey David, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia decía que los cojos no se podían acercar. Así lo dice en la Torá, en la ley de Moisés decía: todo aquel sacerdote que esté cojo no se podrá acercar a mi santuario. Pero nosotros vemos ahí la sombra de Jesús hermano, manifestando su misericordia en Mefiboset. Y viendo que aún Mefiboset con su defecto, oiga lo que le estoy diciendo, con su defecto lo llamaron a participar de su mesa. Eso no quiere decir, hermano, que uno se conforme con sus defectos. No, precisamente el acercarnos a su mesa es: muy bien, me voy a acercar, tengo defectos, pero yo quiero morir a mis defectos y resucitar a novedad de vida. Es el compromiso que nosotros adquirimos, y esa es la administración de la Santa Cena. Entonces, por eso es que yo le estoy hablando de eso. El morir cambia la perspectiva. Vemos otro ejemplo en Lucas capítulo 16 de aquel hombre que murió, el rico, y dice: en el Hades alzó sus ojos, y antes de morir
El rico no alzaba sus ojos. ¿Cuándo alzó sus ojos? Hasta que murió. Entonces, hay gente, hermano, que dice que ya recibió a Cristo, que ama al Señor, pero no alza sus ojos, tiene sus ojos puestos en la tierra, en las cosas terrenales, pero no tiene sus ojos puestos al que da las cosas. Porque todo lo que tenemos, hermano, es porque hay alguien que nos lo da. ¿O usted cree que es porque usted es muy pilas? Vamos a ver, pues, hagamos una prueba. ¿Por qué tiene usted lo que tiene? Sí, tal vez me faltó decirle que no me contestara, sino que lo analizara mejor. ¿Por qué tiene lo que tiene? Porque alguien podría decir, por mi trabajo, hermano. Ah, ¿y quién le dio el trabajo? Un familiar, hermano, o el diputado fulano de tal, hermano. Ah, ¿y quién le ha dado la vida? Lo que pasa es que yo me cuido, hermano, solo como sano. Ah, bueno. ¿Y quién le ha dado las fuerzas? ¿Quién le ha dado esas manos que tiene para trabajar? ¿Quién le ha dado la sabiduría que tiene para poder hacer lo que hace? O sea que al final llegamos a que nada tuviéramos si Dios no se manifestara en nuestras vidas, hermano. Todo lo que tenemos lo tenemos de parte de Dios. Al rico se le había olvidado eso hasta que estuvo muerto. Alzó sus ojos y se recordó que un día iba a entregar cuentas de todo lo que había hecho, que un día tenía que levantar sus ojos y reconocer que había alguien que le había dado todas las cosas. Porque a veces pasamos aquí por la vida y se nos olvida que un día vamos a entregar cuentas. Y mire, yo no se lo digo tan así ligero, tenga cuidado, hermano, no, me meto ahí, si yo tiemblo cuando le digo eso, hermano. Un día vamos a dar cuentas. Y dice que vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Porque nosotros nos prestaron un cuerpo temporal para poder adaptarnos a esta forma de vivir humana. Entonces, tenemos un cuerpo humano, pero no vamos a entregar cuentas por lo que hicimos antes de tener cuerpo, sino vamos a entregar cuentas por lo que hicimos desde que nos dieron cuerpo. Vamos a entregar cuentas. Así que tengamos que tener cuidado de eso, hermano. Todos, yo me incluyo ahí, por favor. Tenemos que acordarnos de eso. Al rico se le había olvidado y tenemos que recordarnos de darle gracias al Señor por todo, hermano. ¿Usted tiene por qué darle gracias al Señor? ¿Poco o mucho? Porque mira, una de las cosas que uno ve, una actitud que se ve cuando se participa de la Santa Cena, es la actitud de dar gracias. Tomó el pan y dio gracias. Y después de haber dado gracias, lo partió y lo dio. Entonces, cuando se participa en la Santa Cena, debe haber implícito un deseo de nosotros de agradecer al Señor por lo que Él nos ha dado, hermano. Entonces le vuelvo a hacer la pregunta: ¿tiene por qué darle gracias a Dios? Mire, yo tengo mucho que darle gracias a Dios, hermano. Por mi esposa, por mis hijos, por mi mamá. Hermano, Dios, a pesar de mis errores, me dio una buena esposa. Y tengo una mamá también, hermano, que me amarró al altar desde pequeño y hasta el día de hoy yo sé que ora por mí. Tengo unos hijos que le sirven a Dios y que qué rico se siente, ¿verdad? Que los hijos le sirvan a Dios. Mire, ayer yo me puse a analizar cómo se sentirá el hermano Juan Carlos y la hermana Aurora, que sus dos hijos están ahí enfrente.
Y luego dije yo, pero allá atrás está la hermana Mayra y el hermano Carlos y la hermana Mayra, dije yo. Sus 3 hijos ahí enfrente. La hermana Ilse no estaba, pero sus 2 hijos, sus 3 hijos enfrente. Nosotros teníamos a una hija ahí enfrente. Yo creo que es una bendición de un padre ver a sus hijos sirviéndole al Señor. Porque los errores que uno de padre comete, Dios nos ayuda y empareja la plana, hermano. Por eso la Biblia dice: tus hijos serán enseñados por Jehová. Mire, hermana Miriam ya tiene un hijo que toca aquí. Bueno, ya me puse a mencionar nombres, ¿verdad? Hermanos que ya tienen a sus hijos aquí sirviéndoles, ellos se quedan en su casa tranquilos el sábado, me los mandan aquí y aquí yo les sigo enseñando. A veces les jalo las orejas, a veces los disciplino, a veces los animo, a veces oro por ellos, a veces los regaño, pero ahí estamos haciendo también la tarea de padre espiritual con ellos, ¿verdad? Entonces, sí hay mucho por qué darle gracias a Dios. Me imagino por los ejemplos que le puse que uno de los agradecimientos que los padres tenemos que tener es cuando nuestros hijos le están sirviendo al Señor, hermano. Por eso, como un consejo, padre, si tiene sus hijos pequeños, no espere que crezca. No espere, cuando crezca lo va a llevar a la iglesia. Ya no lo va a poder traer. Hay gente, hermano, que sus hijos no están acostumbrados a la iglesia. Una vez al mes, 2 veces al mes se aparecen. Y a veces aparecen sin sus hijos. Y cuando sea grande, vamos a la iglesia, papadito. Así le va a decir. Va a ser difícil. Entonces, desde pequeños, amárrelos al altar, tráigalos, métalos, empújelos. Hermano, ahoríllelos a buscar a Dios. No los deje allá afuera a la hora de la alabanza. Métalos a alabar a Dios. Mire, perdone, yo no le voy a enseñar a sus hijos. Yo no me voy a ir a meter a las sillas a enseñarle a sus hijos a levantar las manos. No me voy a ir a meter a las sillas a decirle a sus hijos que adoren. Eso lo tiene que hacer usted si usted está a la par. Mi hijo, aquí estamos en adoración. ¿Qué estás haciendo? Mascando chicle, contestando el teléfono. Hay que levantar las manos. Entonces aproveche cuando está pequeño y empújelo, métalo. Porque es una bendición. Es una bendición. Pero entonces, hermano, hay muchas cosas por qué darle gracias a Dios, ¿verdad? Perdone que aproveché este espacio, ¿verdad? Para aconsejar a los padres. Pero, bueno, ya le mencioné, ¿verdad? Mi esposa, mis hijos, mi mamá. Bueno, pero los tengo a ustedes. Yo no sé por qué usted me aguanta tanto a mí, fíjese, hermano. Y a veces lo regaño, le paso el tráiler de ida, se lo paso de regreso, ¿verdad? Y después tengo que pasar. Y después tengo que irlo a levantar y echarle aceite, echarle vino, ¿verdad? Para que... Pero yo me siento muy amado por usted. Tanto por los hermanos de aquí, por los de Nueva Concepción. Yo me siento muy bendecido en la iglesia que Dios me ha puesto a pastorear, hermano. Entonces, mire, pues, tantas cosas que agradecerle. Nunca falta el pan en mi mesa. Hasta de más hay, hermano. Hasta de más. Si tengo donde vivir, tengo casa. Es decir, tengo tantas cosas, tengo vida. El ministerio que Dios me ha dado. Bueno, le estoy dando una lista mía. Ahora hago una lista suya. Así rapidito, así piense, así. ¿Qué cosas tengo que agradecerle al Señor? 30 segundos.
¿Ya pensó? Ahora levante sus manos y dígale: Señor, por todo eso que pensé, que tú conoces mis pensamientos, te doy gracias, Señor. Dígale: gracias, 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 Señor. Y dentro de eso, dele gracias por mí también, ¿verdad? Gracias, Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, sobre todo nosotros, que nunca se ha apartado tu mano poderosa, nos has guardado, aun cuando a veces hemos sido infieles. Tú has permanecido fiel, Señor. Gracias, porque has cumplido tus promesas, porque has hecho milagros en nuestras casas. Gracias, Señor, por esta congregación que tú me has dado pastorear en Tiquizate, en Nueva Concepción. Gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanto amor. Amén. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor, hermano amado. Muy bien, entonces al rico se le había olvidado, regreso al tema, se le había olvidado que tenía que alzar sus ojos al cielo, acordarse de dónde venía la bendición. Y ese es uno de los secretos del diezmo. El diezmo es acordarse y reconocer de dónde viene la bendición. Bueno, pero entonces quiero seguir. Entonces, al morir hay beneficios. Y yo expliqué algunas cosas la vez pasada. Ahorita le hablé de 3 muertos literales que su perspectiva cambió después de que murieron. Pero ahora quiero hablarle y quiero ponerle como ejemplo algunos animalitos. ¿Qué beneficio se tiene? ¿O qué beneficio se obtiene? ¿Qué enseñanza se obtiene con la muerte de esos animalitos? Y para que nosotros aprendamos que en el morir hay bendición. Hoy nos hemos acercado a su mesa. Y nos hemos acercado a su mesa con el compromiso de morir a nosotros y resucitar a novedad de vida. Entonces miremos algunos beneficios de morir basados en estos animalitos. Génesis capítulo 22 y versículo 7. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y luego usted sigue leyendo y dice que el Señor les proveyó un cordero. Y ese cordero fue sacrificado en lugar de Isaac. Entonces, realmente, Isaac era el que tenía que ser sacrificado. Pero Dios envía un cordero para que lo sustituya. Entonces, ahí hay una enseñanza muy importante. Y eso lo vemos nosotros repetido en el Nuevo Testamento cuando Pilatos dice: aquí yo acostumbro que cada fiesta de la Pascua yo les suelto a un prisionero. Y mire pues, entonces Pilatos quería. Por eso yo siempre digo, y no estoy justificando a Pilatos y no estoy diciendo que Pilatos se fue al cielo tampoco, porque esa es otra cosa. Pero yo lo que estoy diciendo es que Pilatos no quería matar a Jesús. Él no lo quería matar. Él lo quería librar de los judíos. Y él le pregunta a los judíos: ¿qué mal ha hecho este hombre? Déjenmelo, lo voy a entrevistar. Y se lo llevaba. Y de ahí salía Pilatos: y yo no encuentro mal alguno en él. Entonces Pilatos lo quería librar. Lo quería librar. Y entonces dice: ¿saben qué? Aquí voy a poner a los judíos en aprietos. Les voy a sacar al peor maleante que tengo en la cárcel, al más desventurado que está ahí metido.
y les voy a decir a cuál de los dos les suelto, para que así ellos no van a querer que suelte al otro, ellos van a querer que suelte a Jesús. Él pensando en librar a Jesús. Y entonces dice, miren, ¿quién es el peor que tenemos ahí? ¿Quién es más hijo del diablo que tenemos ahí metido en la cárcel? Y entonces los soldados le dicen, Barrabás, tráigame ese, tráigame. Ese no lo quiere, pero nadie. Entonces lo traen y ponen ahí a Barrabás y a Jesús. Entonces dice Pilatos, acostumbro a soltarles 2 presos. Y hoy voy a cumplir lo que siempre hago cada año. ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Según y ahí no había opción, porque los delitos de Barrabás no tenían comparación. Ahí Pilatos esperaba, suéltanos a Jesús, pues ¿qué vamos a hacer? Aunque sea de mala gana que lo hicieran los judíos. Y los judíos dicen, suéltanos a Barrabás. ¿Sabe qué pasó ahí? El cordero sustituyó al maleante. Eso se llama la sustitución. Barrabás nos representa a todos nosotros. Que usted no diga amén. A Él nos representa a todos nosotros antes de conocer a Cristo. Y los que merecíamos morir éramos nosotros, hermano. Y entonces resulta que Él nos sustituye a nosotros y muere en lugar de nosotros. Eso está representado en el corderito que sustituyó a Isaac. Entonces, con la muerte de un cordero, de un animalito, se sustituyó. Eso se llama sustitución. Ahora, esto nos debe de implicar entonces, hermano, por favor, y aquí lo quiero llevar, que el cordero tuvo que estar dispuesto a dar la vida por otro. Tuvo que estar dispuesto a ponerse en el lugar de otro. Vamos a ver. Ahorita voy a ir entrando al asunto. Entonces, ¿qué significa morir a nuestro yo? Tener la capacidad. Ese es morir. Porque a veces hablamos de morir a nuestro yo, pero no lo entendemos. Pues hoy sí se lo quiero explicar. ¿Qué es morir a nuestro yo? Es ponerme en el lugar del otro. Ese es morir a nuestro yo. ¿Sabe por qué son los problemas en los matrimonios? Porque ni el marido se pone en el lugar de la mujer, ni la mujer en el lugar del marido. Porque son los problemas a veces, hermano, incluso en la iglesia, porque no nos ponemos en el lugar del otro. Pongámonos en el lugar del otro. ¿Qué haríamos? Pongámonos en la situación en la que el otro está pasando. ¿Qué haríamos? A veces nos precipitamos a juzgar, pero antes de juzgar, mire, dentro de la iglesia sí debe haber cierto juzgamientos, sí debe haber juicio a la iglesia, porque debe de haber justicia. El apóstol Pablo explica que hay cosas que se deben de juzgar dentro de la iglesia, pero eso es otra cosa, es otro nivel. Eso es a nivel de gobierno de la iglesia, cómo se debe gobernar la iglesia. Debe de aplicarse una justicia. Ese tipo de juzgar no es señalar, sino es poner en orden las cosas. Porque el apóstol Pablo así les dice: ¿acaso ustedes no pueden juzgar ese asunto, que tienen que venir los de afuera a dar su opinión? Eso no tienen que venir los de afuera, ustedes lo tienen que juzgar. Eso era una decisión que tenían que tomar a nivel de gobierno. Pero oiga esto, ese juzgar sí es de Dios, pero el juzgar señalando a otro, eso no es de Dios.
Como gobierno de la iglesia, poniendo un orden es una cosa, pero cuando yo me pongo a juzgar a mi hermano sin ponerme en su lugar, no estoy muriendo, no estoy siendo cordero. El cordero se pone en el lugar de otro y está dispuesto a recibir sobre su vida incluso cosas que le tocaría recibir al otro. Yo, hermano, no soy el mejor ejemplo, pero le pido a Dios que me ayude. Porque es bien fácil, hermano, a veces decir, el hermano lo que hubiera hecho es tal cosa. Sí, pero ¿y si yo hubiera estado en los zapatos de él? ¿Qué hubiera hecho? Y cuando uno ya se pone en los zapatos del otro, entonces dice uno, hasta mucho hizo el hermano, tal vez yo ni hubiera hecho eso. El cordero estuvo dispuesto quítate de ahí, Isaac, a vos te toca, pero quédate ahí, voy a poner yo en tu lugar. Eso es morir. Si no estamos dispuestos a sustituir, no estamos dispuestos a morir, aunque digamos, yo sí, hermano, estoy dispuesto a morir. No, pero ni siquiera estamos dispuestos, ni siquiera en nuestro matrimonio a veces, hermano, estamos dispuestos a sustituir al otro. Qué terrible, hermano, que solo miremos con nuestros ojos y bajo la perspectiva de nuestros intereses muchas veces, y no miremos con una perspectiva sin sacar ventaja yo, sino con una perspectiva de ayudar y de entender la necesidad del otro. Le quiere decir al Señor conmigo: ayúdame, Señor, a ser como el cordero. Otra vez dígale: ayúdame a ser como el cordero. Entonces, hermano, otra cosa que se dio ahí que es impresionante es que el cordero es uno de los animalitos que no alega mucho, no es muy brincón. Por eso el cordero representa la mansedumbre. ¿Qué es morir a nosotros mismos? Aprender a ser mansos y humildes. Y perdone, a veces decimos: hermano, yo soy manso, pero no soy menso. Pues fíjese que a veces ser manso parece ser menso. Se lo digo de una vez. Aunque no querramos, a veces el ser manso lo hace quedar en ridículo a uno. Eso no es lo que los otros harían, sí, pero eso es lo que yo sí voy a hacer. Yo no lo haría, pero yo sí lo voy a hacer. ¿Pero por qué te estás dejando? Porque sí. ¿Pero por qué no alegas? Porque no quiero. No seas bruto. No quiero alegar. ¿Verdad que sos menso? Como querrás, pero no voy a alegar. Entonces a veces el manso parece menso para los otros, pero uno sabe que no. Uno sabe que lo que está haciendo, no lo estoy ofendiendo, hermano, pero perdone que sea tan práctico y claro, porque a veces la mansedumbre desde el punto de vista del carnal no se ve bien. La mansedumbre muchas veces no es de cuerdos desde la perspectiva humana, pero sí es de cuerdos desde la perspectiva de Dios. Entonces, morir también es mansedumbre. ¿Cuántos se apuntan para morir esta noche? Esa es parte de las administraciones que vamos a tener. Otra explicación que tenemos acerca del cordero es que se utilizaba para la expiación de los pecados. Se sacrificaba para expiación de los pecados, es decir, moría por los pecados
por las ofensas de otros. Entonces el cordero era un instrumento que servía para que Dios perdonara al pueblo. Entonces déjeme explicarle esto: el cordero propicia perdón. No nos podemos acercar a la mesa diciendo yo estoy muriendo y no tenemos la intención de perdonar a aquel que nos ha ofendido. Entonces ya hay 3 implicaciones del cordero. Número 1, sustituye, se pone en el lugar del otro. Número 2, es manso. Y número 3, propicia el perdón. ¿Cuántas veces lo mencionamos a veces, hermano, cuando participamos de la Santa Cena? Y el Señor a veces, mientras se está dando la palabra, a veces nos habla específicamente de la persona con la que nos tenemos que poner a cuentas. Y no nos ponemos a cuentas. Y yo lo que he dicho a veces es, hermano, mire, si el Señor le habló de alguien con el que se tiene que poner a cuentas, no vaya a dejar de participar en la Santa Cena. Participe y haga un compromiso con el Señor que en la siguiente semana usted se va a poner a cuentas. Porque el Señor desde ya vio el corazón, vio la intención, vio el deseo. Y entonces, bueno, participa pues. Y la siguiente semana a ponerse a cuentas. Eso lo hace el cordero con una actitud de mansedumbre y con una actitud de ponerse en el lugar de otro. Así que eso es morir. ¿Cuántos quieren morir? Ahora, le cuento algo, no se va a asustar, pero si no morimos, no vamos a resucitar. Y si no resucitamos, no nos convertimos en vivientes. Y si no somos vivientes, no vamos a ser arrebatados. ¿Quiénes son los arrebatados? Los que murieron a sí mismos y resucitaron a la novedad de vida. Eso los convierte en vivientes. No vivos, sino vivientes. Entonces el resucitar a novedad de vida, eso los hace estar listos para ser arrebatados. ¿Cuántos quieren ser como el cordero? Levante su mano otra vez y dígale: Señor, yo quiero ser como un cordero. Estamos entendiendo la palabra del Señor, hermano. Dele un aplauso al Señor más veces en esta. Gloria a Dios. Como cordero mudo, dice la Biblia, fue llevado al matadero. No sé si alguien me ayuda. Me cayó un intruso por aquí. Bueno. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Entonces, cuarta aplicación de un cordero que muere es que no es muy rápido para hablar, para contestar, sino que lo que hace es le pide al Señor que aunque esté enojado, aunque esté airado, porque airarse no es un pecado mientras no se manifiesten el carácter que tenemos a veces. Gracias, hermano. Dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. El problema es lo que resulta de la ira. Uno se puede enojar en algún momento, hermano, pero no darles rienda suelta a su ira ni a su lengua. Entonces hay gente que dice: yo estoy muriendo, pero hay que oírlo cuando tiene un problema, hermano. Cuando deja su boca fluir. Y yo digo, pues si así fueran para las profecías, ¡qué calidad! Pero a veces el Señor los quiere usar en profecía, ahí no hablan. Ahí sí debería de hablar. Pero cuando tienen problemas, se suelta. Entonces no ha muerto. No hemos muerto. Si nuestra lengua todavía, hermano, fluye para la carne, no hemos muerto. Otra evidencia del cordero es que, y dice que enmudeció delante de sus trasquiladores.
delante de los que lo estaban vituperando. Otra vez, ¿cuántos se apuntan a ser corderos? Esa enseñanza, ¿por qué muere un cordero? Es tremenda. Sigamos, miremos este otro animalito. Mateo 17:27. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás una moneda. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Es aquel pescadito que usted sabe que lo pesca Pedro para pagar un impuesto. Pero yo quiero que vea que cuando se pesca a un pescado, ni modo, ¿y qué más se va a pescar? Me dice usted, ¿va? Cuando el anzuelo se mete en la boca del pescado, es seguro que se va a morir. Hay altas probabilidades de que se va a morir. Entonces, para que este pescadito le diera la moneda a Pedro, tuvo que morir. Pero óigame, por favor, quiero explicarle lo siguiente. ¿Por qué mordió el anzuelo el pescado? Porque el pescado abría su boca, pero para comer. Es decir, abría su boca para su beneficio. Abría su boca para sí mismo. Abría su boca para recibir. ¿Por qué murió el anzuelo? Porque quería comer. ¿Y qué si cuando muere el anzuelo y muere, resulta que en lugar de recibir, dio? Entonces, si yo quiero morir, quiero saber qué es morir a mí mismo, tengo que saber que mientras más estoy dispuesto a dar, es cuando más estoy muriendo. No es cuando estoy recibiendo, sino cuando estoy dando, cuando estoy muriendo. No solo dentro de la iglesia, porque obviamente en la iglesia, hermano, yo digo, si alguien no le puede dar a Dios, ¿será que le va a poder dar a otro? Pero cuando damos en la iglesia estamos muriendo. Porque eso que estamos dando, que el enemigo dice, vos, eso te alcanzaría para la leche de la nena. Sí, pero Dios me ha bendecido, yo voy a morir a esto, yo lo voy a ofrendar, lo voy a diezmar, lo da. Eso está muriendo. Entonces el pescado que iba dispuesto a recibir, murió y al morir, dio. Entonces morir es igual a dar. ¿Cuántos quieren ser pescaditos? Y tenemos que ser pescados, hermano, porque al pescado le envían pescadores. Y es mejor que le envíen pescadores y no que le envíen cazadores a uno. Dice que al pueblo de Israel le enviaron pescadores. Y como no los quiso, después le enviaron cazadores. Yo no quiero cazadores, prefiero pescadores, ¿verdad? Pero el pescador, entonces, una de las cosas que hace es enseñar a dar. Dar. Pues morir también es dar. ¿Cuántos quieren ser como el pescadito? Amén. Miremos otro. Jueces 14:9. Recogió la miel en sus manos y siguió adelante comiendo mientras caminaba. Cuando llegó a su padre y su madre les dio y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. Entonces el león es un animal feroz, violento, es una fiera. Como somos nosotros a veces cuando nos enojamos, ¿va? Puro león, ¡ah! Se pone uno, ¿verdad? El león representa el mal carácter. Pero cuando murió, dio dulzura. El que solo daba golpes con las palabras, el que solo andaba ofendiendo, el que solo andaba violentando las cosas, tirándolo todo, maltratando a medio mundo,
de repente empieza a ser el más dulce. Oh, ese es un león que murió. Así que en esta noche yo le invito a que mate a ese león. Que matemos ese carácter, hermano, que ni nosotros mismos nos aguantamos a veces, hombre. Entonces botamos ese carácter y lo que vamos a empezar a ministrar es dulzura, dulzura, dulzura. Nuestras palabras van a ser agradables, vamos a empezar a ser de bendición para otros. Qué cosa esa, ¿verdad? Mire, un psicólogo no va a poder arreglar a un violento, por mucho que lo intente. Cuente hasta 10. No sabe qué, mejor cuente hasta 100. Más bravo se pone porque nunca llega a 100, ¿verdad? No, aquí es muera. Y si muere, entonces va a dar dulzura. Hoy vamos a participar de la Santa Cena y eso nos debe a nosotros ayudar, porque esta es una administración que nos activa, nos habilita para morir primeramente y después para resucitar a novedad de vida. Pero que matemos esa fiera, hermano. Levante su mano, dígale: Señor, ayúdame con mi carácter, por favor. Si estamos entendiendo la palabra, dígaselo otra vez: ayúdame con mi carácter. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. Y dele otro aplauso al Señor ahora, pues, en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tratar con dulzura y delicadeza a los demás, eso es sobrenatural. Eso solo Dios nos puede ayudar. Por eso tenemos que morir a nosotros mismos. Eso es una señal de que estamos muriendo y que estamos preparándonos para ser arrebatados. Miremos otro animalito. Ya pocos minutos me quedan, ya vamos a ministrar la Santa Cena. Solo déjeme ver esto. Jueces 15:15. Y halló una quijada de asno fresca aún. Si la quijada de asno estaba fresca, que el asno tenía ratos de que había muerto, acababa de morir. Acababa de morir. Aquí está hablando de Sansón. Y halló una quijada de asno fresca y extendió su mano, la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Oiga esto. Aquí el que murió fue un asno. No se vaya a enojar conmigo, pero la Biblia, no yo, la Biblia pone al asno como la naturaleza necia de nosotros. Por eso es que la Biblia dice que no se debe de poner a arar a un buey y a un asno juntos, porque el buey es manso, es obediente, y el asno es terco. Por eso dice eso: no pongan a arar a un buey y a un asno juntos. Pero también por eso, cuando el Señor entra a Jerusalén, va montado sobre un asno. Entonces ahí lo que está diciendo es: la única forma de que este asno se vuelva manso es que yo me monte en él. Pero antes de que se montara el Señor sobre él, le pusieron los apóstoles sus mantos. Eso significa que para que la naturaleza del asno se amanse, hay que poner primero los mantos apostólicos encima. Eso nos habla de cobertura ministerial. Y después de poner los mantos, entonces se sube el Señor. Ahora oiga, no se subió sin que primero se pusieran los mantos. Es una enseñanza bien tremenda. Para que el gobierno de Dios sea sobre mi vida, primero tengo que tener manto, que es cobertura. Pero volviendo al punto, entonces, el asno es la naturaleza necia.
A veces no le hacemos caso al Señor, hermano. El Señor nos habla por sueños, por profecías, por visiones. De todas maneras nos habla y no hacemos caso. ¿No se enoja conmigo? Asno. Pero no se lo estoy diciendo solo, se lo estoy diciendo con cariño. A todos, hermano, no le hacemos caso al Señor a veces, hermano. Esa es esa naturaleza, hay que hacerla morir. Y mire qué va a pasar cuando el asno muere. Entonces es útil para el reino. Aleluya. Entonces es útil para hacer la obra de Dios. Porque, hermanos, si no, imagínense, si nadie le hace caso a Dios, ¿cómo se va a hacer su obra? Si la única forma de hacer su obra es obedecer al que quiere hacer la obra, que es Él. ¿Cuántos quieren ser útiles en la obra del Señor? Hay que hacerle caso. Eso quiere decir que el asno debe morir. Muy bien. Espero que no sea ofendido. Porque no es lo mismo que le diga cordero que le diga eso va. Pero yo solo le estoy explicando la enseñanza, lo que significa. El asno fue útil cuando murió. Fue útil. Génesis 27:9. Ve ahora al rebaño y tráeme de ahí 2 de los mejores cabritos de las cabras. Y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. ¿Sabe que aquí está hablando de Jacob cuando arrebata la bendición a Isaac? Perdón, sí, a Isaac. Le arrebata la bendición, pero tuvieron que matar cabrito. El cabro o la cabra representa al rebelde y al revoltoso y desordenado. Esa es la naturaleza. Entonces, cuando el cabrito muere, qué cosa es, hermano. Hasta los Jacob son bendecidos, porque sus pieles son utilizadas para trasladar bendición a otros. ¿Cuántos quieren que su casa sea bendecida? Bueno, su casa va a ser bendecida a través de usted. O sea que el instrumento que Dios, mire, la forma en la que Dios traslada la bendición es que la canaliza. Por eso dice que cuando habla del Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Dice, porque es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, luego desciende sobre la barba, va descendiendo. Entonces hay un canal de bendición: primero cabeza, después barba, después vestiduras. Entonces Dios canaliza. En Números 27 dice: ustedes sacerdotes van a bendecir al pueblo, y después de que ustedes bendigan al pueblo, entonces yo voy a venir y los voy a bendecir. Entonces los sacerdotes eran un canal que habilitaban la bendición. Por ejemplo, en una casa, para bendecir a los hijos, Dios va a usar a los padres. En una iglesia, para prosperar su casa. ¿Usted cómo ve esta casa? ¿La ve próspera o no? ¿Y a quién cree usted que ha usado Dios para prosperar esta casa? A usted. Entonces, para que la casa esté bendecida, Dios lo va a prosperar a usted. Entonces usted sirve como un canal de bendición para la casa de Dios. ¿Cuántos quieren que la iglesia sea prosperada? ¿Cuántos quieren que su pastor sea prosperado? ¿A quién va a usar Dios? A usted. Pero entonces, para prosperar la iglesia, prosperar al pastor, lo va a prosperar usted primero. Entonces tiene que estar dispuesto. Eso solo se logra cuando el cabrito muere.
El cabrito está dispuesto a ser un canal de bendición. Entonces lo usan como un canal de bendición. Yo quiero que mi casa sea bendecida. Usted también, ¿verdad? Diga eso, yo quiero que mi casa sea bendecida. Úsame para la bendición de mi casa, Señor. Amén. Mire, qué buena oración la que usted hizo. Entonces el Señor, para bendecir su casa y para usarlo, le va a quitar lo rebelde, lo revoltoso y lo desordenado. Eso es morir. Miremos este último, si me ayudan con el piano, por favor. Jonás 2:10. Entonces el Señor dio orden al monstruo, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces, la Biblia no dice específicamente que el monstruo haya muerto, pero si un pez se sale del agua, ¿qué es lo probable que le pase? ¿Ah? Este pez se tuvo que salir del agua. Entonces había una posibilidad que el monstruo este marino se haya muerto. Pero ¿sabe qué? Le dio un reinicio a Jonás. Y por eso quiero cerrar con esto. Si matamos al monstruo, el Señor va a traer reinicio. Ese monstruo, ese hermano, esa parte de nosotros que nos induce, nos lleva a pecar, que nos lleva a tener deseos impulsivos, que nos lleva a ser a veces malos. Ese monstruo se tiene que morir. ¿Para qué? Para que venga reinicio. ¿Cuántos quieren reinicio? Tiene que morir el monstruo. Y hay otros, hermano, que obviamente ya no los vamos a ver. Por eso solo se los puse aquí como un resumen. Hay otros animalitos. Por ejemplo, las ostras cuando mueren traen colores. En el tabernáculo habían colores que venían de una ostra marina. El tejón cuando muere le da cobertura al tabernáculo. Si usted quiere que su casa esté cubierta, hay que morir. Los bueyes cuando mueren sirven para dedicar cosas a Dios. El camello cuando muere, esto es tremendo, sirve de vestuario profético. Elías se vestía con pieles de camello, Juan el Bautista se vestía con pieles de camello. Entonces, para vestirse con piel de camello, se tiene que morir el camello. Entonces habilitaban las atmósferas proféticas. Cuando un camello muere, habilita atmósferas proféticas. Pero hoy vamos a participar de la Santa Cena. Nos vamos a acercar con ese deseo de morir a nosotros mismos, para que entonces resucitemos a novedad de vida. ¿Cuántos se apuntan? Cierre sus ojitos ahí donde está y empecemos a meditar en la palabra de Dios.